sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de lo que tiene que convencernos, Señor, y que nosotros salgamos, Señor, convencidos de que eres tú quien nos hablaste, de que eres tú quien nos estás pidiendo lo que tú quieras pedirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Esta tarde, mis hermanos, yo quiero hablarles acerca de lo que Dios te pide o lo que Dios nos pide. Siempre le pedimos a Dios, y bueno, es lo normal, ¿verdad? Y que su palabra lo dice: pedid y se os dará, todo lo que pidieres en mi nombre, Dios lo va a dar. Y entonces tenemos bastante palabra que nos dice que pidamos. Y a Dios le gusta que nosotros le pidamos. A Dios le gusta que nosotros nos sintamos como verdaderos hijos de Él y que lo veamos a Él como un padre. Y entonces el padre le gusta que los hijos dependan de Él, que los hijos le pidan lo que necesitan. Y cuando uno le demuestra al padre que uno depende solo de Él y que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos sostiene, que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, eso le gusta a Él. Pero encontramos en la palabra también que Él nos pide a nosotros. Él nos pide. Hay cosas que Él nos pide a nosotros y entonces es, el Señor, digo yo, ha de decir el Señor: estos solo me piden y me piden y me piden, y cuando yo les pido no me responden. Entonces tenemos que aprender a ver qué es lo que pide Dios de nosotros. Y entonces dice su palabra, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, y aquí está la petición de Dios. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y entonces aquí viene un listado de cosas. Dice: que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y entonces hay una recompensa, hay algo que el Señor dice: si tú me das lo que yo te pido, yo te voy a dar, ahí dice, para que tengas prosperidad. Entonces el Señor quiere prosperarnos, pero nosotros tenemos que responder a eso que Él nos está pidiendo. Todavía hay otro verso, Miqueas capítulo 6, verso 8, dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, claro, vamos a encontrar más versos. Por ejemplo, encontramos aquel verso tan hermoso que dice: dame, hijo mío, tu corazón. Esa es otra cosa que Él pide, pero eso lo podemos encontrar. Eso ya nos lo pidió acá cuando dice que lo amemos a Él. Entonces eso ya, y podemos encontrar más, pero prácticamente todo lo que Dios pide se resume en esto. Y entonces aquí les tengo una figura, un resumen, lo que Dios pide de nosotros: temerle a Él, nos pide andar en sus caminos, nos pide todo nuestro amor, nos pide que le sirvamos, y vimos allá que le sirvamos con el corazón, que le sirvamos con toda el alma. Fíjense que ayer que estaba estudiando esto me causó a mí curiosidad, porque cuando dice, nosotros hemos entendido, ¿verdad?, la palabra corazón es prácticamente, en el corazón está el alma. Y entonces dije: que le sirvas con todo tu corazón y que le sirvas con toda tu alma. Y dije: ¿qué será lo que Dios nos está diciendo ahí con esas dos palabras que en español para nosotros puede significar lo mismo? Entonces me fui a buscar el original cuando dice ahí que le sirvas con todo tu corazón. Y eso lo que nos pide es que le sirvamos a Él con todas las emociones que podamos tener, con gozo, con alegría, con júbilo,
con todas las emociones que podamos sentir, sirvámosle a Él con todas esas emociones. Pero cuando dice con toda tu alma, miren lo que encontré ahí, eso significa, yo lo describo de esta manera, con toda tu vida. ¿Por qué? Porque cuando dice con toda tu alma, es con todo tu aliento de vida, con todo tu respirar. Entonces lo que está diciendo es sirvámosle con todas nuestras emociones, pero también sirvámosle con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Entonces así quiere el Señor que le sirvamos. También Él nos pide obediencia, nos pide hacer justicia, que seamos justos. Eso lo pide el Señor. También nos pide amar misericordia, que ames misericordia, decía ahí el pasaje que leímos. O sea, Dios es misericordioso y nosotros tenemos que amar la misericordia y tener misericordia de los demás. Y la otra cosa que encontré en estos dos versos es que nos acerquemos a Él con humildad. Definitivamente no vamos a poder ver todo esto, no lo vamos a ver porque nos llevaría mucho tiempo ver todo esto, pero quizás más adelante vayamos deteniéndonos ahí en cada una de estas cosas que Dios nos pide. Pero esta tarde yo quiero enfocarme, bueno, en la mañana allá en zona 3 vimos que el temor a Dios, que tengamos temor a Dios, y entonces solo les hago un resumen de lo que es el temor a Dios. ¿Qué es temerle a Él? No se trata de tenerle miedo, no es, uy, qué miedo, no, no, sino es que lo respetemos, que lo honremos. Entonces, que tengas temor de Dios, que tengas reverencia. La pregunta, hermanos, es, ¿nosotros tenemos temor de Dios? Y hermanos, de verdad me sorprendió todo lo que yo logré encontrar acerca del temor de Dios. Y en la mañana apenas prediqué un poquito de lo que tenía, porque del temor de Dios hay tantas cosas. Y cuando hablamos del temor de Dios, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es el temor de Dios? Bueno, el respeto, es reconocimiento. Entonces le preguntaba yo a los hermanos y les contaba a ellos, aunque ellos ya lo vieron, ¿verdad? Pero que los jóvenes de acá hicieron una pregunta: ¿quién es Dios para ti? Y entonces les pusimos a los hermanos ahí que me ayudaran a predicar y que me dijera cada uno quién era Dios para cada uno. Y entonces varios hermanos me dijeron, Él es mi refugio, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, mi médico, dijo una hermana, Él es mi castillo, Él es mi amor, Él es mi vida. Y otros decían, Él es mi todo. Entonces les tuve que decir, descríbanme qué es todo, ¿verdad? Porque para poder entender y decir, y entonces cada uno dio lo que quería decir de lo que para ellos es Dios. Y está bonito porque entonces nosotros decimos, Dios es mi sanador. Y la gente lo decía prácticamente contando testimonio, ¿verdad? Y yo estaba muy enfermo y el Señor me sanó. Yo ya sé que Él es mi, digamos, eran cosas vividas. Pero, como digo, es bonito decir, Él es el que me guarda, Él es el que me protege, Él es el que me sostiene, Él es el que me da la victoria. Pero después les decía, hay algo que dejamos y que no lo tomamos en cuenta. Él es mi Señor. ¿Qué significa cuando digo Él es mi Señor? Por ejemplo, ¿qué es Jesucristo para nosotros? Él es mi Salvador. Y entonces, pero lo hemos reconocido como Señor, porque es fácil. Él me salvó, qué bonito, pero cuando decimos, bueno, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él manda, yo obedezco. Él es mi amo, yo soy su esclavo. Entonces, ahí ya cambia la cosa, porque no es solamente las cosas bonitas, sino también yo tengo una responsabilidad. Y entonces cuando yo entiendo todo eso, cuando yo entiendo, mire, no puedo entender todo, porque todo lo que Dios es, apenas un poquito podemos comprender por nuestra mente tan
mientras que Dios es grande. Por ejemplo, podemos comprender el amor de Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Lo cantamos, ¿verdad? Es tan alto que no puedo ir arriba de él. Pero, hermanos, ¿cómo es el amor de Dios? No podemos conocerlo tan alto que es el amor de Dios. Es tan profundo, no podemos llegar hasta la profundidad. Quiere decir que nosotros conocemos una partecita de todo el amor de Dios. Entonces, para nosotros nos cuesta entender eso. Pero con lo poquito que logramos comprender, con lo poquito que alcanzamos de conocerlo a Él, con ese poquito debe hacernos que nosotros le tengamos temor a Él. Por ejemplo, hay un pasaje en Éxodo que dice que el pueblo, Dios le dice a Moisés: reúneme al pueblo y yo voy a descender por el monte. En el monte Sinaí, ¿se recuerdan? Y cuando Dios descendió en el monte Sinaí, ¿alguien se recuerda qué pasó por ahí cuando Dios descendió en el monte Sinaí? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué veía la gente cuando Dios descendió por el monte Sinaí? ¿Alguien que levante la mano que se recuerde de algo que pasó ahí? Ahorita le llevan el micrófono. Truenos y relámpagos y tembló la tierra. Truenos y relámpagos. ¿Por qué? Porque Dios estaba, cuando Dios hablaba, se oían truenos. Porque la voz de Dios, miren cómo es Dios. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Hay un profeta que dice, aquel profeta que estaba todo deprimido, Elías, y está deprimido, y el Señor se le presenta a él. Y entonces dice, habían truenos y el Señor no estaba ahí. Había fuego y el Señor no estaba ahí. Pero de repente una brisa tan apacible, algo tan suavecito, y ahí estaba el Señor. Pero en el monte Sinaí, nada de así tan suavecito, es que Dios sabe cómo presentarse ante nosotros. Elías estaba todo deprimido y se le aparece con un trueno, lo mata de una vez, ¿verdad? Entonces, en el monte Sinaí Dios se presenta y hay truenos, hay relámpagos, hay sonido de trompeta, hay fuego. Y dice que descendió así como fuego sobre el monte y todo el monte humeaba. Eso fue como un horno que descendió. Y entonces ¿qué pasa cuando la gente mira, se queda viendo el monte? Y ven, es Dios descendiendo. Y Dios descendió, pero ¿cómo que sintió la gente? Es la misma palabra temor de Dios. Es una palabra hebrea que es la palabra yaré, que significa temor, pero eso, entonces le dice la gente a Moisés: mejor sube tú, habla tú con Dios y nosotros te vamos a escuchar a ti. ¿Pero por qué? Porque ellos vieron la presencia de Dios ahí, como todo tembló. Eso es un terremoto grande cuando. Entonces, si eso es Dios, y ahora yo me examino a mí mismo, yo me pregunto, bueno, Dios, digamos, poquito que estoy conociendo de Dios ahí. Cuando Dios desciende, truena todo. Hay truenos, hay relámpagos, pero no es aquello un relámpago, no es aquello tremendo. Y entonces está pasando todo eso. Y si Dios se acerca, o más bien si yo me acerco donde está Dios, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces ahí es donde ya uno se examina. Dice, pero yo estoy mal. Pero yo tengo debilidades. Pero yo no he orado. Pero yo cuando canto en la iglesia, estoy cantando pero pensando en otras cosas. Y entonces ya uno le entra temor. Pero no miedo, no es aquello de, uy, ahí está Dios, yo me voy. No, yo quiero acercarme a Él. Pero estoy conociendo que Dios es tan grande, tan poderoso. Entonces, si Él es grande, Él es poderoso, ¿cómo me voy a acercar yo a Él? Preguntémonos, ¿cómo será la santidad de Dios? Si dice que Dios es santo, ¿cómo es Dios?
Dios es puro. Si nosotros lo viéramos a Él cara a cara, ¿cómo lo miraríamos? Entonces, podemos buscar Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de la manifestación de Jesucristo? Porque dice que el Señor Jesucristo se le manifestó al apóstol Juan. Dice, yo vi, o sea, se le manifestó, se le presentó. Juan lo mira. ¿Alguien se recuerda cómo era el rostro de Jesucristo cuando lo vio Juan? ¿Alguien se recuerda? Que levante la mano. Dice Juan, cuando vi su rostro, era como el sol de mediodía. Su rostro. ¿Quién puede ver entonces el rostro de Jesús? ¿Sí? ¿Alguien ha tratado de ver el sol a mediodía cuando sale en lo más fuerte? Ha tratado de ver y ha podido ver qué hay. Digamos, yo me quedo viendo esa luz que no es tan fuerte, pero cuando uno mira el sol, uno solo puede ver luz y luz y luz, y no puede ver realmente qué es lo que produce la luz. Por ejemplo, esto, si nos acercamos más, si apagamos la luz, vamos a ver ahí que hay un vidrio o plástico. Detrás de ese plástico hay unas cositas así de LED. Eso, digamos, podemos ver las plaquitas de LED que están ahí. Solo cuando lo apagamos lo cortamos. Pero si le quitamos el plástico que tiene ahí y que dejamos solo el LED y lo encendemos, la luz no nos deja ver lo que está produciendo. Entonces, la manifestación de Jesucristo, el rostro de Jesucristo, es una luz tan intensa, dice Juan, tan intensa que era como la luz del sol cuando está en su máxima expresión. Entonces, pensemos en la santidad de Dios. ¿Cómo será eso? Entonces, cuando pensamos en eso nos produce temor. Yo estoy mal. Yo no me puedo acercar a Dios. Entonces, claro, Dios quiere que le conozcamos que Él es misericordioso. Dios quiere que lo conozcamos, que Él es nuestro escudo, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos levanta, el que nos sostiene, que Él es el que nos da sanidad cuando estamos enfermos. Eso está bonito. Pero, ¿qué si leemos que dice que Él es fuego consumidor? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener temor de Él. Temor de Él es reconocer mi vida, cómo estoy yo, reconocerlo a Él, que es todo lo contrario a mí, pero aún así me ama, aún así tiene misericordia de mí, aún así me dice, llámame Padre. Entonces, eso es el temor. No voy a hablar, mi tema de hoy no es el temor. Mi tema de hoy quiero hablar es de andar en sus caminos. Entonces, camina en sus caminos. ¿Qué pide Dios de nosotros esta tarde, hermanos? Bueno, todo lo que pide, pero hoy nos va a hablar qué pide Dios, que caminemos en sus caminos. Entonces, esa palabra de camino se refiere a conducta. Cambiemos la palabra caminos por conducta, que caminemos en la conducta de Él. Esa palabra caminar, porque ahí dice que caminemos, que andemos, decía ahí la palabra, que andemos en sus caminos. Entonces esa palabra andar es caminar, correr, ir, pero se refiere a correr o caminar en el camino donde Él ya caminó. Y el camino de Él, porque esa palabra caminos lo traducimos más fácil como conducta. Entonces es camina en la conducta mía, del Señor, pues, ¿verdad? Es vive como yo vivo. Eso es lo que quiere decir. Si Dios es misericordioso y nosotros vamos a caminar en sus caminos, vamos a ser misericordiosos. Si Dios es amor
yo voy a caminar en sus caminos, voy a amar como Dios ama. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Que vivamos como Él vivió. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Como Él vivió cuando estuvo acá. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Cuando dice ahí, haya pues en vosotros esta actitud o este mismo pensamiento. ¿Cómo dice Filipenses 2:5? Haya en vosotros este mismo sentir. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí lo dicen sentir, lo dicen pensamiento, lo dicen actitud, pero es así como fue Él, que seamos nosotros. ¿Qué significa eso? Caminemos como Cristo caminó. Andemos como Cristo, pero no es que él caminaba así, iba a caminar yo así, no, es como fue Él cuando estuvo aquí. ¿Qué pide Dios de ti esta tarde? Que camines, que andes en sus caminos. Entonces tenemos que revisar cómo fue Él. Y entonces miren pues, un versículo bien conocido, Jeremías 6:16, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos. Esa palabra senderos es igual, es un camino. Preguntad por los senderos, ¿cuál es el buen camino? ¿Por qué? Porque el buen camino es el camino de Dios. Entonces es detente. Lo que está diciendo ahí, párense, ya dejen de caminar y revisen si el camino por donde van es el buen camino, si es Cristo, si es la vida de Cristo, si es la actitud que Él tuvo, si nosotros tenemos esa misma actitud, si nosotros estamos viviendo como que es Cristo en nosotros. Entonces Él dice, Proverbios 16:25. Miren, aquí les voy a ir entrando a esto. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué está diciendo? No camines tus propios caminos, porque tus propios caminos, como dice la gente, va, ¿y por qué? Miren, hay tanto comentario de eso. ¿Y por qué van a la iglesia? ¿Y por qué la religión no es buena? ¿Por qué se meten a una religión? Lo que Dios quiere, dice la gente, ¿va? Lo que hay que hacer es ayudar al prójimo, lo que hay que hacer es vivir una vida correcta, y eso es todo. Entonces, son caminos que conducen a la muerte. Está bien ayudar a los demás, sí, está bien, pero mis obras no me van a salvar. Entonces tenemos que entender, hay camino que al hombre le parece, sí, a su entendimiento. No es que entiendo yo, sino que dice la palabra. Es que yo digo que si yo ayudo a los necesitados me voy a salvar. No dice eso la palabra. Ese es camino que al hombre le parece correcto, pero los lleva a la perdición. Está bien lo que están haciendo, sí. Está bien hacer buenas obras, sí. Y es más, Efesios 2:10 nos va a decir, 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces después dice que no es por obras, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por obras, pero dice que Dios preparó de antemano las obras buenas en las cuales nosotros debemos de caminar. Pero eso no nos va a salvar, eso lo vamos a hacer nosotros, porque ya conocemos a Dios. Como ya conocemos a Dios, como ya conozco el camino, ¿quién es el camino? Cristo. En algún lado lo tengo. Cristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el único camino para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Y
entonces por eso también hay más versos de eso. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Entonces Él es el camino. Pero tenemos que tener cuidado porque la gente saca sus propias conclusiones. No, es que esto, es que no es que pensamos nosotros los seres humanos, sino qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, por ejemplo, dice el Salmo 1:1: cuán bienaventurado es el hombre que no anda, que no camina, ¿verdad? Ahí otra vez, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene al camino de pecadores. O sea, hay camino que conduce a la muerte, hay camino de pecadores. ¿Cuál será el camino de los pecadores? Lo que hacen todos los pecadores, lo que hacíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice, ni se sientan silla de escarnecedores. Pero miren, Proverbios capítulo 4 verso 14: no entres en la senda de los impíos. Otro camino, ya, camino de pecadores, camino de impíos. Ni vayas por el camino de los malvados, evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. En el verso 16 nos va a decir más o menos cómo es el camino. Dice, porque ellos, hablando de los malvados, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Esos son los malvados. Entonces, hay gente malvada y el Señor dice, no camines en el camino de ellos, no hagas lo que ellos hacen. Proverbios capítulo 12 verso 15: hay camino de necio. ¿Viste? Yo tendría que ir haciendo un listado ahí, un cuadro ahí, poniendo todos los caminos. ¿Cuántos caminos hay? Camino de pecadores, camino de malvados, camino de necios. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Hablamos con el necio, no, el necio va a decir, este camino es el correcto. ¿Quién es el necio? Hay un verso que dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces el camino del necio, no te juntes con aquellos que no toman a Dios en cuenta, porque no lo dice con su boca. El necio no dice, o sea, el necio no es un ateo que lo confiesa. El necio es aquel que vive y que con sus actos niega a Dios, porque lo dice en su corazón, no lo habla. Entonces, ¿quién es el necio? Aquel que vive como que Dios no existe. Y hermanos, yo me pregunto, ¿alguna vez hemos tenido alguna actitud de necios nosotros? Hemos caminado el camino del necio. Miren, hay tanto cristiano, hay tanto hijo de Dios, estoy hablando de hijos de Dios, cristianos verdaderos, que son necios. ¿Por qué? Lo pueden confesar con su boca. Cristo viene, lo dicen, pero viven como que nunca va a venir. Hermanos, si Cristo viene, ¿qué tendríamos que hacer? Si nos pudieran mandar ahí una noticia así, dice el Señor que va a venir el 27 de abril y hoy es 20, el próximo domingo, ¿qué haríamos esta semana? Pregunto, ¿qué haríamos esta semana si sabemos que el Señor viene el domingo, el próximo domingo? ¿Cómo nos comportaríamos? Estoy seguro
gente que ha ofendido a otro, que le ha hecho daño a otro, le iría a pedir perdón. Estoy seguro que no importa, puede decir, le debo a fulano y no le pagué porque prefiero tener mi casa, prefiero tener mi carrito. Estoy seguro que al saber que el Señor viene el domingo, no le importa vender su carro, irle a pagar a aquel que nunca le ha pagado. Porque después del domingo, ¿para qué quiere su carro? Iría a pedirle perdón a la gente que le ha ofendido. Iría, hermanos, no faltaría a ningún servicio de aquí al domingo. Pero hay tanto cristiano. Otro día voy a la iglesia. Y andan ahí haciéndole daño a otra gente. Le contestan mal, le gritan, dicen malas palabras, son injustos. Cristianos que tienen negocios, para que aquí no hay ninguno que tiene negocio, que tienen unas grandes empresas, 50 empleados, y a la mayoría de esos 50 empleados no les pagan ni el sueldo mínimo, y les grita y los trata mal, y todavía le dice, si querés bueno y si no andate. Hermano, si supiera que el Señor viene el domingo, seguiría siendo igual. Entonces a nosotros el Señor nos ha dicho un montón de, yo vengo pronto, yo vengo pronto, pero seguimos viviendo como que el Señor no viene. El Señor le ha puesto en su corazón a alguien irle a hablar al vecino, irle a hablar de Cristo, y solo dice, algún día le voy a hablar a este Señor, algún día le voy a decir, lo voy a invitar a la iglesia, y cuando lo mira, otro día lo dice. O sea, no estamos viviendo, más bien estamos viviendo como el necio, el camino del necio. Y el camino de necio es derecho, es, yo voy por buen camino, a su propio fin. Entonces nos sacamos nosotros nuestros propios criterios, hacemos nuestras propias conclusiones. No, si lo que yo estoy haciendo está bien, no, si esto es lo que hay que hacer, pero no nos preguntamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús? Entonces, después dice, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio no escucha consejo, no le gusta que le estén dando consejo. El necio al punto de, mire, el necio al punto da a conocer su ira. Aquí nos da detalles cómo es el necio también, porque yo les dije un verso de otro lado, dice el necio en su corazón no hay Dios, pero aquí nos da otras cosas. El necio así rapidito, no le importa, soy enojado y qué, contesta. ¿Y qué dice la palabra que debemos de ser nosotros? Si alguien nos levanta la voz, si alguien nos insulta, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice la palabra? Bueno, la respuesta apacible calma la ira. Está el otro gritándonos, está el otro hablándonos mal, está diciendo, nos está insultando. Y hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos insulta? ¿Qué hacemos? Nos ponemos igual. ¿Qué dice pues, Señor? Y le decimos un montón de cosas.
mal el apellido. En eso fallamos mucho, ¿verdad? O alguien aquí que tiene buen carácter, lo insultan, lo abrazan y en un ratito ya lo está haciendo reír. ¿Quién tiene esa facilidad de hacerlo? Rápido nos encendemos también. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces quiere decir que hay camino de prudentes. Hay camino de sabios. Pero ahorita estamos viendo aquí, ya vimos el camino del necio, Proverbios 2:12. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Hay gente que, hermano, le tienen una boca que en un ratito le dicen un montón de cosas. Malvados. Verso 13. De los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas. Bien, ¿cuántos caminos llevamos? Y esto es solo introducción, ¿va? De los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. Verso 15. De los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. No va a ser que estemos caminando un camino extraviado. No era nuestra intención, pero vamos mal y en cuenta nos hemos dado. Caminos torcidos, sendas extraviadas. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. ¿Cuál es ese camino espacioso? ¿Quiénes caminan por ese camino ancho? Aquellos que no les gusta compromiso. No quieren responsabilidades. Aquí voy tranquilo. No quiero comprometerme, no quiero responsabilidades, no quiero. Ahí voy tranquilo. ¿Y cuándo te vas a bautizar? Ay, más adelante. ¿Saben qué dice la gente que no se quiere bautizar? Ay, es que eso es serio. Es que ya bautizarse ya es, no, con Dios no se puede jugar. ¿Y entonces qué está haciendo? Esté bautizado o no esté bautizado, es hijo de Dios. Conoce la palabra. Y no se quiere bautizar porque no quiere jugar con Dios. ¿Acaso solo el que se bautiza juega con Dios? Pero lo que pasa es, yo quiero seguir a Dios, pero de lejitos. No quiero compromiso, hermano. No caminemos ese camino ancho, donde no queremos que nos disciplinen, no queremos que nos ni consejos quieren. Entonces, el camino angosto es aquel donde es difícil pasar, cuesta pasar, pero es el que nos lleva a la vida eterna. Va. Ya vimos un montón de caminos malos y Dios no quiere que caminemos esos caminos. Y hay más, pero yo solo les puse algunos. Entonces, Salmos capítulo 25, verso 4. Señor, muéstrame tus caminos. O sea, esto es plural. Y dijimos, ¿quién es el camino? Cristo. Único camino. Singular. Pero aquí el salmista le dice, Señor, muéstrame tus caminos. Entonces,
El camino es Cristo, pero hay varios caminos. No como dicen allá afuera, todos los caminos nos conducen a Cristo. No, pero hay varios caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Los caminos de Dios. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Entonces yo quiero caminar en tus caminos. Entonces, ¿cuáles son los caminos de Dios? En San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. O sea, para la salvación, un solo camino. No hay otro. No hay más. Para ser salvos, un solo camino. Pero para agradar a Dios, para vivir, para responder la petición de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo que camines en mis caminos. ¿Qué pide Dios de ti? Que anden en mis caminos. Entonces, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y a veces hay gente, y de plano hay que comprenderlo. Gente de afuera. A veces dice: es que ustedes a todo le buscan pies y cabeza. Porque hay gente que no le gusta cuando la roca es Cristo. ¿Dónde dice que es Cristo? Entonces, menos mal que el apóstol Pablo se lo escribió. Y la roca que los seguía era Cristo. Entonces dice: la roca, o sea, nuestro Señor, su obra es perfecta. Porque todos sus caminos, hay varios caminos, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Entonces, vuelvo otra vez acá. Para poder caminar en sus caminos, tenemos que ser o vivir como Él vivió. Tenemos que tener la conducta que Él tenía. Entonces, ¿cuál era su conducta? Era justo, es recto, es fiel, no tiene injusticia, dice ahí, es perfecto. Entonces nosotros tenemos que ir alcanzando la perfección. Ninguno puede llegar a ser perfecto aquí en la tierra. Pero, por ejemplo, habla de un amor perfecto. No sé si lo tengo acá, pero no recuerdo la cita ahorita, pero avancemos y ahí lo vamos a encontrar en el camino. El Salmo 18, verso 30. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra de Jehová. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Perfecto es el camino de Dios. En otras versiones dice: acrisolada es tu palabra. O sea, la palabra ha sido probada, la palabra de Dios ha sido probada y ha salido perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a su palabra. Obedecer a su palabra, porque su palabra ya fue probada. Y entonces vamos a caminar por el camino perfecto de Dios. El Salmo 103, verso 7. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Y entonces cuáles son sus caminos? La compasión. Es compasivo y clemente es Jehová. Quiero caminar los caminos de Dios. Tengo que ser compasivo. Tengo que demostrar misericordia. O sea, si Dios es misericordioso
tengo que caminar en esa conducta, en esa actitud de Dios. No puedo decir conozco a Dios y no tener misericordia, no tener clemencia. Nosotros ya disfrutamos, estamos disfrutando la misericordia de Dios, la estamos viviendo y estamos aquí por pura misericordia de Dios. No podemos ir allá afuera y decir, es que yo ya soy salvo, es que por pura misericordia de Dios estamos acá. Extendámosle esa misericordia a la demás gente, extendamos la misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Perdón? Favor inmerecido. No lo merezco. Dios decidió mostrarnos su camino y no lo merecíamos. ¿Qué merecíamos? Condenación eterna. ¿Qué me había ganado? La condenación eterna. Y viene Dios y dice, le voy a hacer un favor a este, no lo merece, no se lo ganó, más bien entre más tiempo pasa, más se está perdiendo. Voy a tener misericordia, lo voy a sacar de ahí. Y entonces dice, nos sacó de las tinieblas, nos agarró así, nos sacó y nos trasladó a su luz admirable, por pura misericordia. No lo merecí, no me lo gané, pero Dios me lo dio. ¿Y cómo somos nosotros con la gente, hermano? Muchas veces es que me hizo daño, es que me cae mal, y entonces ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? ¿Te perdonas tú a la demás gente? Tus bobadas. Hay gente que hace cosas feas, pero nosotros ¿qué hemos hecho? Somos perfectos. Él es compasivo, es clemente, lento para la ira. ¿Qué tan rápido nos enojamos? ¿Qué tan rápido reaccionamos? Hay gente que no se le puede decir nada porque son automáticos. Y entonces queremos caminar el camino de Dios. Seamos lentos para airarnos, para enojarnos. Primero, seamos compasivos, clementes, misericordiosos. Bueno, Isaías capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Definitivamente nuestros caminos son torcidos, nuestros caminos son malos, por eso tenemos que seguir los caminos de Dios. Y entonces dice el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Entonces nos conviene caminar los caminos de Dios. Para eso tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que ver la conducta, la actitud de nuestro Dios. ¿Qué conducta? ¿Cuál es la actitud de Él? ¿Cómo actúa Él ante diferentes situaciones? Así tenemos que actuar nosotros. Está tremendo lo del amor de Dios, ¿verdad?
riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios. O sea, ni siquiera los podemos comprender. Pero lo poco que podamos comprender, apliquémoslo a nuestra vida. Inescrutables sus caminos. Hermano, no podemos conocer todos sus caminos, pero lo poquito que vayamos conociendo, caminemos esos caminos. Salmo 119, versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea, el carácter de Dios es la verdad. Dios es justo y verdadero. Dios habla verdad. Así tenemos que ser nosotros. Nada de mentira. Aunque no nos convenga decir la verdad. Hermanos, Dios nos respalda cuando aprendemos a decir la verdad, aun cuando no nos conviene. Por un momento vamos a ser probados, nos va a ir mal, y van a decir: mejor ya no vuelvo a decir la verdad. Pero cuando Dios ve que nosotros insistimos en decir la verdad, entonces dice: ahora viene el premio, ahora viene la recompensa. Dios no se queda con nada. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, los caminos de Dios es el camino del amor. Dios es amor. Amemos nosotros. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Deuteronomio capítulo 8, verso 6: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para tenerlos. ¿Cómo caminamos en sus caminos? La obediencia. Obedecemos a su palabra. Entonces, todos los mandamientos que hay: bendecida a los que os persiguen. Hago eso, estoy caminando en su camino. Amad a vuestros enemigos. Hago eso, estoy caminando en su camino. Obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 5: pero el que guarda su palabra, es el que obedece su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Este era el verso que les decía. El amor de Dios se puede perfeccionar en nosotros. El amor de Dios. Entonces, podemos llegar a ser perfectos en el amor, pero obedeciendo su palabra. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sigamos su camino, sigamos su ejemplo. Vamos a buena hora. Proverbios capítulo 3, verso 5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Eso es lo que decía. Para algunos, ellos creen que van por el buen camino porque su propio razonamiento. Pero dice: no te apoyes en tu propio razonamiento, mejor confía en el Señor. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea, reconocer a Dios. Pero ¿qué significa reconocer a Dios? Reconocer que Él nos hizo. Entonces yo no soy de mi propiedad, yo le pertenezco a Él porque Él me hizo.
reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es Señor. Y hay muchas cosas que tenemos que reconocer de Él. Con reconocer su señorío ya es bastante. Y entonces dice, Él va a enderezar nuestros caminos. El Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Él nos muestra su camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Obediencia, humildad. Más que todo es obediencia. Obediencia y humildad, porque obediencia es obedecer a su palabra. Hacer lo que Él nos mandó a hacer. Lo que Él dice en su palabra que debemos hacer. Y humildad, ser humildes ante Él, llegarnos de Él, reconocer nuestra condición, reconocer en qué fallamos, en qué no hemos fallado. Dice el rey David, Salmo 51, dice, yo reconozco mis debilidades. Tú amas la transparencia. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos y no nos creamos los santos, sino decir, Señor, yo tengo tal problema. A mí me cuesta mi carácter, me cuesta mis palabras, mi vocabulario. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero en humildad. El versículo 10 dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Ahí se resumen los caminos de Dios, misericordia y verdad, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios, para los que le obedecen. Entonces dice Mateo 7:14, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. Aunque sea difícil el camino, seamos fieles al Señor. Termino con este verso, Miqueas capítulo 6, verso 8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente contigo. Como un resumen, ¿verdad? Seamos justos, seamos misericordiosos y humildes ante el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a caminar en sus caminos. Que el Señor nos ayude para ser como Él es. Cada día tener más la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, papito amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, que esta enseñanza, Señor, se haga vida en nosotros y que podamos ir comprendiendo cada día más acerca de tus caminos y caminar en esos caminos que tú nos has dejado, Señor. Separarnos, alejarnos del camino de los malvados, del camino de pecadores, del camino de caminos torcidos, Señor. Y que podamos caminar tus caminos, esos caminos que son perfectos para ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se olviden dar